Este es básicamente el equipo que se va a mostrar en casi todas las soluciones. ¿Vale? Bueno. Y ahora aparecerán dos compañeros. Esto es lo primero que evidentemente cuando estamos hablando de equipos en saneamiento, no en potable, porque en potable no tenemos ese problema, este es el primer asunto. Ellos son dos ingenieros, realmente, y los operarios que normalmente tienen que entrar a las arquetas pues son operarios que, bueno, que no tienen la cualificación a lo mejor o no tienen los medios para poder actuar o operar sobre equipos de este tipo, ¿no? Puede ser que a la instalación se contrate una empresa o que los monte, que los instale, que los programe, los configure, pero después todos estos equipos necesitan un mantenimiento. Porque realmente muchas veces se piensa que tanto en el telecontrol como en equipos de medida, bueno, pues lo que tengo que hacer es montarlo o, digamos, aventurarme a hacerlo, ¿no? Pero después se da por hecho de que todo va a funcionar y que ya simplemente tengo que ver mi gráfica en mi oficina, ¿no? Sentado y todo me llegará, ¿no? Pues todo tiene su mantenimiento, su gestión, hay que comprobar, calibrar, y es un sistema vivo que tiene que estar constantemente en proceso de cambio, ¿no? Aquí vemos como mis compañeros, bueno, la facilidad, digamos, de lo que... Porque vamos a hablar, voy a hablar básicamente de soluciones autónomas, dado que bueno, que cuando estamos hablando de equipos alimentados, pues evidentemente las cosas se simplifican y se pueden acometer mayores medidas y hay menos problemas, ¿no? Como veis, es sencillo, vamos, realmente instalar lo que es el equipo es sencillo, un taladro y poco más. Se puede acceder bien a la tarjeta así, se coloca, hasta ahí no hay... Eso lo podría hacer cualquiera. ¿Vale? El equipo, en este caso, este equipo, como todos los equipos que se tienen que instalar en este tipo de instalaciones, tiene IP68, ¿vale? Y ahí nos aseguramos, digamos, de que el IP es correcto. No en todos los equipos, por ejemplo, el ultrasonido no es manipulable, pues pueden ser manipulados por el usuario para poder hacer cambios de pila o de tarjeta, ¿vale? Y que después mantengan la IP, sin tener que mandarlo a fábrica, ¿no? Que es una ventaja, ¿no? Aquí vemos cómo está calibrando de forma sencilla, porque con el ultrasonido ya está todo el protocolo, ya está todo tal, bueno, sencillo, pero ya te requiere un portátil y ya te requiere de un personal que conozca, bueno, que hay que configurar y tal. Aquí, como vemos, tarjeta ilítica, ¿no? El agua es transparente prácticamente, yo no sé si es potable, y bueno, y todo va como la seda, ¿no? Todo se ve muy bien, ahí no hay problema de rebote ni nada, ahí está todo un fenómeno, ¿vale? Y mis compañeros lo dejan funcionando y eso enviará datos, calidad máxima de medida, ¿vale? Cierra la queja, hace las comprobaciones ahora de comunicaciones por Bluetooth, ¿vale? Eso está muy bien porque puede ser un operario el que para limpieza y tal, un operario de otro perfil, el que actúe dentro, y después fuera, pues, los operarios, digamos, ya que estén en el departamento de instrumentación o que se dediquen más a este tipo de equipos, sean los que, digamos, configuren o prueben o vean los datos y tal, ¿no? Aquí es cuando ya pasamos a la parte de recibir toda esa información y gestionarla, ¿no? Que es lo que realmente a vosotros os interesa, ¿no? Como al final, porque da igual, al final el equipo, mientras que comunique y comunique todos los días, algo que no es tan sencillo como parece, pues claro, tenemos sitios, hay organismos que pueden tener 3, 4 equipos y otros que pueden tener 500, ¿no? Entonces, claro, todos los equipos tienen que comunicar todos los días y hacerlo bien, ¿no? Bueno, esto es un poco el vídeo, tenía su música y tal, que es más entretenido que yo hable, pero bueno, vamos a quitar ya, porque tampoco... Yo voy a hablar, aparte de control de vertido, voy a hablar también de lo que sería control de alivios, ¿vale? Que quizás aquí en Extremadura, entre otras cosas, porque es interior, bueno, pues no está todavía tan demandado, no hay tanto movimiento como ha ocurrido en Andalucía, como está ocurriendo en Cataluña, como está ocurriendo en otras partes de España, ¿vale? También las medidas de caudales, que es algo que es lo primero quizás que se ha solicitado siempre,
¿vale? Y que estos equipos, al ser autónomos, pues podemos digamos, hacer campañas de medida y tal, y después de control de vertido propiamente dicho, ¿vale? Voy a entrar primero en una parte de aspectos legales, sin entrar en mucha profundidad, porque además ya se ha hablado bastante y tampoco voy a entrar, y un poco la situación también actual y de proyectos que actualmente pues se están acometiendo, ¿no? ¿Vale? Bueno, en principio en saneamiento pues tenemos el problema de siempre, ¿no? Tenemos que controlar, tenemos que cumplir una ley, tenemos que controlar, digamos, las instalaciones. Pero bueno, las instalaciones son lo que son y además, pues como siempre, pues el hermano pequeño, el hermano pobre, digamos, de todo esto, en potable se invierte muchísimo. Nosotros, hasta no hace mucho, hasta que no entró el Real Decreto 1290, prácticamente el 80 o el 90% de nuestras rentas eran en potable, y ahora la verdad que se está cambiando, a raíz de ese decreto, ha cambiado mucho, porque hay una mayor concesión en el tema de saneamiento. Pero bueno, sigue siendo potable porque evidentemente a las empresas lo que les cuesta dinero es comprar agua. ¿Vale? Un poco de ley sobre todo esto referenciado a control de alivio, el Real Decreto 1290-2012, que ahora mismo está muy en boga en todo el tema de lo que es pluviales para el control de alivio, y bueno, las distintas ordenanzas que habrá en los distintos municipios, como ya se ha comentado y tal, pues bueno. ¿Vale? Aquí se hace un poco referencia a lo que es el artículo 42 y después aquí se habla que el 1290 en control de alivio para poblaciones equivalentes a 50.000 habitantes, lo que sería interior, o 2.000 en costas, bueno, pues están, digamos, bueno, si son primero un inventario, tal, pero están obligadas a colocar sistemas de control de vertido. De hecho, hay que mandarlo a los organismos competentes. Y tiene que ser un informe diario sea de datos diarios que se envíe, pues no sé con qué periodicidad, si 6 meses, un año o lo que estime el organismo, ¿no? Evidentemente, vosotros en Extremadura tenéis bastante menos casos que los que nos ocurre a nosotros en Andalucía, que evidentemente la mayoría de poblaciones o son muy grandes o son costeras, con lo cual prácticamente casi todas están digamos, están todas aquí en este decreto. Entonces, bueno, hay mucha tela que cortar todavía y, bueno, comentar, como el compañero que viene detrás viene de Cataluña, comentar que en Cataluña sí el ACA, pues sí ha estructurado todo esto y todo regido a través de ello, y allí ya todo el mundo está obligado a colocar estos equipos, de nosotros, de cualquier fabricante, pero equipos de control de vertido. En algunos casos también se exige el caudal, y en ningún caso se pide de momento la calidad de vertido, solamente por lo menos saber cuándo se vierte y qué tiempo se vierte, ¿no? ¿Vale? Esto es un poco cómo han pasado las cosas, ¿no? Primero el inventario, que las fechas han podido cambiar según las zonas y tal, inventario de todos los puntos de alivio, ¿no? Por poblaciones, después la dotación de sistemas, que se supone que en el 2019, o sea, antes del 31 de 12 del 2019, todos tendrían que estar montados. Ahora os pondré una transparencia de proyectos ya en ejecución o que están ejecutados y veréis todavía las carencias que tenemos a nivel nacional. No es solamente Andalucía y Extremadura, que es la zona que yo llevo, sino a nivel nacional, ¿no? ¿Vale? Esto es un poco una gráfica de un poco de evolución del saneamiento y tal, y cómo se ven las conformidades y cómo se ven las inversiones que se han hecho en España un poco y lo que hemos ido avanzando, que no es todo lo que debiéramos. ¿Vale? Y estos son proyectos, bueno, comentar, por ejemplo, que el primer proyecto que se ejecutó a nivel, digamos, de lo que sería control de alivio y desbordamiento a nivel global de todos los organismos, fue el de Aljarafesa a nivel nacional. Se montaron en un proyecto de la Confederación del Guadalquivir y del FIDE del Guadalquivir, se montaron 170 equipos para controlar todos los alivios de la Aljarafe. ¿Vale? Pero a partir de ahí se han ido por distintas empresas, Agua de Huelva, Emasesa, Aljarafesa, y ya explico porque después voy a explicar los sistemas, si son solamente desbordamiento, desbordamiento a nivel, y en este caso el único por lo menos de la zona que yo llevo, que lleva el control de todo ahora mismo,
Aresía, ¿no? Que como antes estaba comentando, que lleva, aparte de control de alivio, nivel de desbordamiento, también lleva el control de vertido, ¿vale? No quiere decir que las otras empresas no lo hagan, lo harán y tendrán puntos, pero no lo han ejecutado, por lo menos de momento, con puntos autónomos y tal, ¿no? Pero como veis aquí, son las grandes ciudades y los grandes organismos los que han hecho el tema. Si por ejemplo ponemos como ejemplo Cádiz, pues ni Cádiz ciudad, sería solamente San Fernando, ni Algeciras, Jerez está empezando ahora mismo. Bueno, estamos hablando de que en este tema estamos todavía muy atrasados y queda mucha tela que cortar, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, no voy a entrar aquí mucho, sabéis todo lo que es una red de saneamiento, pero evidentemente las depuradoras, las estaciones de bombeo, tenemos alimentación eléctrica, tenemos posibilidad de comunicaciones. Bueno, no tenemos grandes problemas. La instrumentación será cara, tendremos otros inconvenientes, pero realmente técnicamente es posible actuar sobre ellos. ¿Dónde tenemos los problemas? Pues los problemas los tenemos en la red. En los puntos donde no tenemos alimentación eléctrica o es muy cara llevarla, y además, bueno, realmente no podemos ahí ni gastarnos un dinero excesivo porque los puntos de control son muchos y bueno, evidentemente pues no tenemos, porque en una estación de bombeo pues controlamos las bombas, controlamos otra serie de elementos y la depuradora igual, y bueno, y al final 2 datos más, un punto más, pues tampoco tiene mayor inconveniente, ¿no? ¿Vale? Este es el problema que nos encontramos. El vídeo de antes mostraba un caso ideal. Si os comento cómo empezó el proyecto de la GRFES, una breve anécdota. Llegaron 2 prototipos a España, de Francia. En Francia ya estaban colocando este tipo de equipos. Llegaron 2 prototipos de Francia, uno se quedó en el consorcio de Agua de Bilbao y el otro vino al GRFES. Ese equipo estuvo aproximadamente un año, que iba como la seda. Funcionaba perfectamente, los alivios, todo perfecto, vamos, comunicaba todos los días, vamos, ideal. Bueno, fue así que ellos dijeron vamos a cometer el proyecto y vamos a por todo, lo vamos a montar todo. Pero antes del proyecto decidieron comprar 6 equipos para hacer ciertos puntos tipos y tal, ¿no? Y una vez montado, a los 2 días me llaman. Los equipos están dando fallos de sensores, están dando problemas tal, vaya tela, digo. El otro equipo está 1 año y medio sin dar problemas y ahora vamos a liar la pajarraca con que va a salir proyecto ahora. Bueno, pues al final el otro equipo, no sabemos por qué, las ratas no acudieron a él y en esos equipos pues acudieron las ratas que se comieron los cables en 2 días. ¿Sabes? Pues no sabíamos, es una problemática que no se estaba, porque hay cosas que se saben, ¿no? Pero esa no la teníamos prevista ni nosotros. No sé si en Francia no hay ratas o las ratas están metidos en los restaurantes como sale en las películas, pero el caso es que, bueno, que se comieron los cables, pero a nosotros nuestros cables dice que son reforzados y tal, y la verdad es que son gordos y tal y cual, las ratas se las acaban con otros. De hecho, nos dimos cuenta que la primera arqueta estaba enfoscada y eso dificultaba que la rata pudiera escalar, pero claro, no se enfoscan todas las arquetas, ni se alicatan, evidentemente. Entonces, bueno, claro, las otras estaban de aquella manera y entonces las ratas iban como querían, ¿no? Tenían poca agua y tal y cual. Pero que el caso que no es solamente colocar nuestro equipo, como os he dicho en el vídeo, ser taladrito y tal, habrá que hacer un canal Parsal, habrá que hacer obra civil, las turbulencias afectan a las medidas, hay una serie de inconvenientes y de problemas y evidentemente ni tenemos electricidad ni... ¿Vale? Bueno, de hecho también comentar que, bueno, en este caso no va a pasar nunca a vosotros, pero en el Atlántico tenemos problemas con las mareas, o sea, allí tenemos problemas de que tenemos falsos positivos y tal, porque las mareas, bueno, que son controlables y tal, pero no siempre actúan de la misma forma y llegan y a veces no permiten el alivio o te crean un falso alivio. ¿Vale? No voy a entrar aquí mucho, lo que es un alivio de tormenta, lo sabéis de más. Yo me encontré el alivio de tormenta de todas las clases, y con una salida, con 2, con 3, bueno, de todo. ¿Vale? Después, aquí bueno, se habla un poco, estamos hablando aquí del vertido, de la naturaleza del vertido, y aquí entramos en una parte que, bueno, que empezamos a complicar la cosa. En un equipo, en un punto alimentado eléctricamente, la electrónica de los instrumentos se puede alimentar, no hay ningún tipo de problema. Pero cuando nos vamos a puntos autónomos, evidentemente todo tiene que ser autónomo.
En potable, ya las empresas, los fabricantes tienen caudalímetros autónomos, ya los tienen, entonces pues equipos autónomos como pueden ser nuestros, pues se entienden entre ellos y al final, bueno, pues puedes crear un punto autónomo de red para medir una presión, un caudal o lo que sea. Pero claro, estos instrumentos, entre la complejidad de las medidas, el coste que tienen algunos tipos de medidas y tal y cual, y la electrónica alimentarla, pues no es posible que se puedan colocar en punto, y eso es una realidad que tenemos digamos, que conocer. De hecho, por ejemplo, en potable tenemos la necesidad de controlar el cloro a nivel autónomo y es un tema que todavía no está totalmente solucionado. Pues aquí pasa igual, pues aquí la limitación la tendremos en la medida que pueda ser gestionada alimentada a través de un equipo autónomo o no. Si no puede ser gestionada, pues hay que llevar alimentación eléctrica y ahí cambia todo lo que os voy a explicar a continuación. Ya no hay problema, se coloca una estación remota, cualquier equipo que pueda controlarlo y ya está, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, aquí dice un poco, bueno, cómo tienen que ser los equipos, lo he explicado antes en el vídeo. Es vital que los equipos sean robustos, los equipos se los llevan, los arrastran. Es vital la instalación de los equipos, es vital que se coloquen bajo tubo los cables, si no en la mayoría de puntos, en los puntos que sabemos que pueden acudir las ratas. Ahí se ven colocados al nivel de la arqueta, pero en RFS tuvimos que cambiarlos porque eso se los llevaban. Los tuvimos que meter debajo de esconderlos. Bueno, pues el equipo tiene que seguir comunicando debajo de... No es lo mismo comunicar a ras de la tapa que comunicar debajo del hormigón. Bueno, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? Y evidentemente, no lo he dicho antes, todos los equipos tienen que ser IP68 y aguantar las condiciones. Después tenemos, bueno, pues tenemos distintos tipos de medidas, distintos de instrumentos, todo lo que se pueda evitar, contacto con el efluente, eso que tenemos ganado. Todo lo que esté dentro del agua o se lo va a llevar, o se va a ensuciar más de la cuenta, o va a dar problemas, o va a dar falso positivo o falso negativo. Y eso es una realidad que hay que vivir. El que crea que monta esto y se olvida y va a tener todos sus datos y todo va a funcionar perfecto, lo están engañando. O sea, esto tiene su problemática. Lo que pasa es que hay que hacerlo y al final, si lo llevas bien y lo gestionas y estás encima de ello, pues te va a aportar muchísima información y muy vital. ¿Vale? Bueno, y después de todo esto, que ustedes lo conocéis, que la problemática y tal, ¿qué es lo que Sofrem, digamos, puede ofrecer? Bueno, básicamente es lo mismo un poco, pero de distintas... Yo lo he querido dividir un poco para que tengáis un poco una perspectiva de lo que se puede hacer, desde lo más pequeño a lo más grande, ¿no? Evidentemente, todo lo que estoy hablando, os voy a hablar ahora pensando en el equipo autónomo. Como antes ha comentado José Antonio, ya no solamente porque si yo quiero controlar una industria, digamos, pueda bajar la alimentación, que lo hacen, evidentemente. Bueno, de hecho yo comentaros que a mí me han solicitado industrias que le dijera cómo podía cortar cable de ultrasonido para pasarlo a través de un autómata con la excusa de que querían, ellos también tienen los datos. Digo, no hay ningún problema, el equipo puede mandarlo a varios centros de control, que se te lo envía el tuyo. Incluso te pueden dar acceso a la plataforma, como ha comentado antes José Antonio y tal. No, pero es que tal, digo, mira, si cortas el cable pierdes la garantía. Ahora, yo no te voy a impedir que cortes el cable, haz lo que creas necesario. Al final me tuvieron que pedir otro ultrasonido porque acabaron cortándolo. Y entonces lo cortan para controlar, ya que saben que no pueden controlar la alimentación, para controlar que cuando van a efectuar el vertido, pues no te dé la curva de vertido, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto es una primera solución que, digamos, a priori cumple con el decreto 1290 en el tema de control de alivio. Este equipo es un data logger con un sensor capacitivo que lo que hace simplemente cuando lo cubre el agua, bueno, emite, digamos, da una entrada digital y el equipo archiva todo el tiempo que ha estado bajo agua y es el tiempo que ha estado emitiendo a la red. Entonces, tú al final tienes en el día el número de veces que has vertido, no la cantidad, pero sí la duración de los vertidos, ¿vale? Y con esto en principio cumpliríamos, no en todos los puntos, porque hay puntos que te dice el Real Decreto que tienes que también medir la cantidad, pero bueno, cumpliríamos. Esto, para que hagáis una casa, para poner ejemplos de clientes, esto es lo que ha montado EMASESA. EMASESA tiene
todos sus puntos de control de alivio los tienen monitorizados de esta forma. De manera que ellos saben cuándo están aliviando y el tiempo que están aliviando, ¿vale? Evidentemente, tanto un equipo como otro, IP68 y todo lo que he comentado antes, y bueno, y la conveniente de la instalación. Aquí explica un poco dónde hay que colocarlo, cómo hay que colocarlo, que tiene su propia pila, etcétera, etcétera. Bueno. Pero ahora queremos dar un pasito más, y ahora queremos medir el caudal. Para medir realmente el caudal, evidentemente tendríamos que colocar otro tipo de instrumentos, pero para medir la velocidad del agua, etcétera, etcétera, para medir un caudal preciso. Pero ahí ya estaríamos hablando de lo que yo he pensado al principio de la ponencia. No podemos hacerlo con equipo autónomo. Hasta la fecha que hemos encontrado un equipo que, bueno, que estamos probando ahora mismo, que a lo mejor se homologará más adelante de otro fabricante, un instrumento, y ahí podremos medir velocidad. Yo no sé hasta qué punto esa precisión de más que te pueda dar, porque también tiene sus fallos, su tal, merece la pena o no, porque evidentemente encarece el tema, complica las cosas y tal. Pero bueno, que sepáis que existe. Realmente lo que hacemos nosotros es medir el nivel, aunque se podría medir con un piezo resistivo, pero eso sería meterlo en el agua. Básicamente el 99% de instalaciones es o con radar o con ultrasonido. El radar tiene el inconveniente del precio, aunque ya cada vez son más baratos, pero sobre todo el problema del radar es la alimentación. Un ultrasonido requiere 2 segundos de alimentación por parte de nuestro equipo y un radar cerca de 50. Evidentemente, cada medida que tome son 50 segundos que el equipo tiene que estar alimentando con sus pilas. Si ha dicho antes Antonio que la pila dura 5 años, dura 5 años con un ultrasonido, con un radar pues te dura 1 año o 2 años. Bueno, hay sitios donde no te queda más remedio, por lo que sea, por las turbulencias que tenga el agua, por la altura, por lo que sea. Pero bueno, también comentar, bueno, que también eso me lo han comentado, me lo han transmitido muchos clientes, el ultrasonido es muy simple, se calibra muy fácil, muy rápido, se configura, se mantiene muy bien, y el radar pues tiene más complejidades, pero evidentemente es más exacto y tiene más altura que un ultrasonido. Bueno, el ultrasonido que va alimentado a otro equipo, hay ultrasonido que los ponen en empresa. Vale. Bueno, aquí habla un poco de lo que he dicho antes del tema de la pila. Evidentemente, según cómo midamos y según la configuración que pongamos, porque hay una cosa que nos pidió un cliente, en este caso fue Aljarafesa. Mira, porque es verdad, normalmente los colectores van prácticamente, sobre todo, no sé que sean colectores finales, van como poca agua normalmente. Si no llueve, bueno, la medida prácticamente es inútil. Y tú dices, bueno, pues ¿para qué lo está midiendo 10 centímetros de agua todos los días? Si eso a mí no me aporta nada. Cuando me aporta es cuando llueve, y cuando llueve en Sevilla, igual que pasa aquí, llueve de verdad, y entonces cuando se lía todo el pifóstico. Ahí yo es donde quiero saber realmente tener una medida fina, ¿no? Y medir con más frecuencia. Entonces lo que nosotros hicimos, aparte de eso, bueno, también nos comentaron que es cuando querían tener información, porque los equipos normalmente están dormidos, ellos van guardando datos, van archivando datos, enviando otra vez al día según lo que estimen oportuno, y solamente en umbrales o en roturas de datos que queramos tal, entonces cuando ellos se despiertan y mandan fuera de su periodo de tal, ¿no? Pero ellos querían que si hay una lluvia torrencial en ciertos puntos, querían que el equipo estuviera comunicando constantemente, cada 15 minutos por lo menos, al centro de control, y que una vez que eso desapareciera, volviera a su estado normal. Para nosotros dimos un paso más, y combinándolo con el captador de desbordamiento, lo que hicimos es cambiar la frecuencia de la medida analógica cuando hubiera una altura o un desbordamiento, lo que ellos estimaran. Y entonces cambia la medida y la frecuencia, pues puede pasar de 1 hora o de no estar midiendo a medir, ¿vale? También se podría hacer con un umbral analógica, pero evidentemente no sería la misma eficacia, ¿vale? Y ahora estaríamos hablando, pues, antes dijimos desbordamiento, hablamos de caudal, y ahora pues la combinación de armas, que aunque al final ya hemos hablado, he comentado el tema. Bueno, pues, por ejemplo, Aljarafesa lo que monta es el sistema completo y lo hacen muchos clientes. He comentado que en EMASESA se monta solamente el desbordamiento, en EMASA en Málaga, por ejemplo, se monta solamente ultrasonido, aunque allí no hay tantos problemas de marea, pero sí los capacitivos le pueden dar problemas de falsos positivos. Se monta solamente el ultrasonido, pero utilizándolo normalmente como desborde,
Y hay otras empresas que se monta el sistema completo, que es medida de caudal y el deporte, que van solapados y hombre, lo positivo es que también te pueden dar errores que se puedan cometer, sobre todo por el desbordamiento. Normalmente el ultrasonido no suele tener problemas. ¿Vale? El sensor de ultrasonido, bueno, ahí te habla si queréis más información, pero bueno, de 20 centímetros a 3 metros es la medida que toma. Yo hasta la fecha más que suficiente para las instalaciones que estamos cometiendo. ¿Vale? Mejoras de rendimiento de la pila, bueno, pues ahí veis ejemplos de cómo archivando y cómo midiendo o cómo mandando las comunicaciones, a mayor comunicación, menos duración de pila. Bueno, la pila no tiene por qué ser un problema, pero evidentemente tiene que tener una duración, ¿vale? Porque vale su dinero, hay que cambiarla y tal, ¿no? Pues tiene que tener una duración razonable. ¿Vale? Bueno, aquí bueno, comenta un poco más lo mismo, lo de según cambiando la configuración. Y ya entrando en el control de vertido, nosotros lo que hemos encontrado y lo que tenemos para el equipo autónomo, pues son unas sondas de pH y de conductividad, ¿vale? Que son de un colaborador nuestro, de Toscano, que muchos conoceréis. Y entonces nosotros, esas sondas te permiten, digamos, alimentarlas a través del equipo. Puede haber otras sondas y nos van a hablar de otras sondas, y evidentemente nosotros somos equipos de telecontrol y en principio cualquier sonda nos vale, pero para un equipo autónomo las sondas que se monten, las entradas analógicas tienen que permitir alimentar el instrumento. Si no, hay que irse a alimentación, y si tienes que alimentar el instrumento, tienes que alimentar el equipo. Entonces ya esta solución no te vale. Antes no lo he dicho porque bueno, tampoco habéis visto en el listado de proyectos, he puesto muchos proyectos que casi todos ponían software, y había uno que ponía Siemens en Córdoba, que no lo he dicho, pero bueno, como también trabajé en Siemens, pues es el que he puesto como competencia, y digo, ya que pongo uno que sea por lo menos en una casa en la que estuve, ¿no? Más tengo allí amigos, ¿no? Allí han tenido que han montado un tiempo real de medidas de control de alivio, de control de colectores, pero al final es un monolito en la calle, un autómata, un router para comunicar por GPRS y por radio y por redundancia, un instrumento que te mide la velocidad y tal, que está hablando de instrumentos de 3.000 euros, nada más que el instrumento ese, o 4.000, velocidad, caudal, todo, muy preciso, muy fino, tal y cual. Lleva alimentación eléctrica, todo el tema. Evidentemente, estamos hablando que, para que os hagáis una idea, el proyecto era de 30 puntos, la licitación estuvo en 1 millón y pico de euros, y los 170 equipos de la FESA creo que no llegó a 600.000 la licitación. Os hacéis una idea de, hombre, se pueden hacer las cosas más finas y se pueden hacer las cosas a lo grande, pero evidentemente los costes son distintos, ¿no? Entonces, claro, es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Queremos cumplir la ley o queremos controlar, pero a un coste razonable, ¿vale? También tenemos la posibilidad, realmente yo no me he encontrado en ningún caso que me la hayan pedido. Bueno, pues nuestro equipo tenemos una señal, y los franceses ya la han utilizado y tal y cual, que podemos actuar sobre un tomamuestra, ¿vale? Pero bueno, realmente no sé, cuando se coloca un tomamuestra, normalmente se tiene todos los parabienes y alimentaciones, etcétera, para todo, ¿no? Pero bueno, que lo sepáis, no da el caso, y a mí en particularmente nunca, ¿no? ¿Vale? Estos son ejemplos de gráfica, esto es un ejemplo de masagra, así que se ve regular, y de datos de informe, pero bueno, ya con las gráficas de los Antonio son más que los vuestros, más claras que las mías, ¿no? Después este sería otra gráfica donde se superpone, se pueden ver los datos y se puede ver, bueno, pues superpuesto todas las variables que... Pero vamos, entre lo poco que yo veo y lo mal que se ve la diapositiva, pues no sé qué corresponde lo rojo ni lo verde ni nada, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, al final, bueno, lo que queremos decir nosotros, software,